Bueno, vamos a iniciar esta tarde hablando de gobernanza institucional, fiscal y territorial. Nuestro primer panel de esta tarde va a ser moderado por Luis Felipe Vera, que es especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, a quien invito al escenario. Feli. Junto a él estará como panelista Paul Smoke, profesor de Finanzas Públicas y Planificación y director de la Maestría de Administración Pública en la Universidad de Nueva York, quien nos acompaña virtualmente, y Cintia Gotía, a quien también invito al escenario, profesora de Harvard y jefa de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad de la Ditela. Muchas gracias. Felipe, adelante. Muchas gracias, María. Bienvenida, Cintia. Gracias por acompañarnos. Y I don't know if Paul is already connected. Okay. Bueno, yo creo que vamos a tener una conversación luego, pero vamos a comenzar con la presentación que está conectado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lamento no estar allí con ustedes en persona. Por supuesto que me encantaría estar allí y hablar con ustedes, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer. Y perdón si les apuré para volver del café. Me pidieron originalmente que hablara un poco acerca de la economía, de las cuestiones de política económica, y en realidad decidí, todos sabemos y conocemos acerca de cuestiones de economía política, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que yo considero que son algunas cuestiones desatendidas en relación con la descentralización fiscal. Así que mi presentación se va a basar específicamente en eso. Yo voy a comenzar diciendo que mucho de lo que voy a decir destaca cuán importante es el contexto y que en realidad hay soluciones universales para la descentralización fiscal, para la financiación de desarrollo urbano. Aun cuando haya medidas deseables que nos gustaría ver. Les voy a recordar la complejidad de la descentralización fiscal. Voy a hablar un poco acerca de la dinámica institucional y política nacional, pero hay tres temas sobre los que me voy a enfocar que creo que son la fractura entre la planificación y la presupuestación. También hay algunas cuestiones con respecto a cómo tendemos a abordar el fortalecimiento de las capacidades y también una desatención de la implementación. Entonces, la descentralización fiscal es compleja y desafiante. Se necesita un marco nacional habilitador, tiene que haber algunos estándares nacionales, pero también tiene que haber alguna autonomía, es decir, poderes nacionales poderes subnacionales adecuados. También hay cuestiones estructurales o características estructurales de país a país que son diferentes, es decir, niveles, roles, independencia, jerarquía, cuerpos o agencias especiales. A veces un nivel inferior necesita permiso de un nivel superior para hacer algo y hay entidades especiales, como también les comenté. Tendemos a enfocarnos en estas tres dimensiones: la descentralización fiscal, las dimensiones políticas, las dimensiones administrativas o de gestión. Las dimensiones políticas tienen que ver con las elecciones y con otros mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Y las dimensiones de gestión administrativa son críticas porque sin planificación urbana, sin presupuesto, sin servicio civil, sin sistemas de APP o sin procedimientos de APP, es complicado. Realmente no se tiene lo que se necesita. Y una de mis preocupaciones es que yo creo que estos factores se trabajan de manera demasiado separada. Hay expertos en un tema, expertos en otro tema, y tienden a trabajar de manera separada. Entonces no voy a pasar mucho tiempo hablando acerca de estas dinámicas políticas e institucionales y de cómo la política
afecta cuánta descentralización se permite y cómo se controla. Pero algo que yo observé en particular es que hay mucha fragmentación. Hay diferentes actores a nivel estatal o nacional que están trabajando de manera separada, cada uno en su propio silo o compartimento. Es decir, no están bien coordinados y a veces siguen políticas o buscan políticas que son inconsistentes, que trabajan una en contra de la otra y que debilitan el comportamiento de los sistemas. Perdón que hay una diapositiva extra. Aún si tenemos un marco fuerte para la descentralización fiscal y política, sabemos que hay muchos problemas con deficiencias, con corrupción, etcétera. Y algunos gobiernos subnacionales no cumplen con los marcos. Entonces, la forma en que algunos de los gobiernos locales utilizan sus poderes depende de la relación o la rendición de cuentas horizontal. ¿Cuál es la relación entre los administradores que prestan servicios y los técnicos, que son los que preparan los presupuestos? Entonces, con frecuencia se necesitan mecanismos no electivos porque todo esto puede ser un desafío. Como yo dije, me voy a enfocar en estos 3 temas que creo que son a los que no les prestamos demasiada atención. En muchos de los países en los que he trabajado, yo pienso que uno de los problemas para el desarrollo urbano más importante es la desconexión entre la planificación y la presupuestación. Sabemos que dentro de la planificación hay planes físicos y también planes más integradores. Y aún así, generalmente hay planes sectoriales que son inconsistentes. Y todos estos planes tienen diferentes corrientes de financiación. Para mí creo que el mayor problema es que los planes con frecuencia no se tienen en cuenta para desarrollar el presupuesto de planificación de inversión de capital. Pero esto es lo que algún ministro, por ejemplo, algún donante externo está dispuesto a ofrecer. Y aún si uno obtiene los proyectos que ha planificado en el presupuesto de capital, en general no hay una buena conexión con el presupuesto anual y los fondos para operación y mantenimiento es un problema. Entonces yo creo que lo que nos falta en muchos lugares es un verdadero marco multianual para integrar la planificación y la presupuestación para hacer los ajustes correctos que se necesitan. Yo quería decir algo acerca del fortalecimiento de capacidades, porque por supuesto la capacidad, la falta de capacidad es lo que a veces hace que se diga, bueno, nosotros no podemos ejercer o llevar a cabo los proyectos. O sea, el sentido común y la evidencia indica que la capacidad es un determinante de los resultados de la descentralización. Entonces, cómo la capacidad se desarrolla importa. Algunas capacidades son integrales, globales, otras están más direccionadas específicamente, tratando de trabajar en un problema específico. Con frecuencia están impulsadas por la demanda y la oferta. Los funcionarios municipales se les dan o se les proveen las habilidades o capacidades que ellos creen que necesitan. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la capacitación en el aula, pero después ellos aprenden en el aula y van al trabajo, van a la ciudad y lo que están haciendo es apagar incendios todo el tiempo y no utilizan lo que aprendieron. Entonces, en realidad es importante tener una combinación de fortalecimiento de capacidades que permitan que las personas puedan implementar lo que aprendieron en el aula. Entonces,
mi visión no es suficiente. Y el último punto es que el fortalecimiento de capacidades no es solamente técnico, sino que también tiene que ver con las destrezas de gobernanza de los funcionarios gubernamentales. Yo creo que algunas veces nosotros desatendemos esto. Y ya voy a decir un poco más acerca de esto después. El fortalecimiento de capacidades no es solamente para los gobiernos, ya sea locales o centrales. Las reformas a la descentralización necesitan una capacidad de fortalecer las capacidades locales de la sociedad civil para poder trabajar de manera más efectiva. Lo principal que quiero decirles en los minutos que me quedan es que realmente yo creo que una de las cuestiones más problemáticas con cómo trabajamos y manejamos la descentralización es que desatendemos la implementación. Entonces, típicamente se enfoca más en el diseño de la reforma de la descentralización que en la implementación. Todas estas dimensiones tienen que trabajar juntos, todos estos actores tienen que trabajar juntos. Entonces, esto es algo que puede llegar a ser muy difícil y en muchos de los países en los que he trabajado, yo creo que las reformas, ya sea que estén comenzando la descentralización o mejorando una descentralización existente, en general se trabaja de manera lenta. La reforma a veces va muy rápido o a veces va demasiado lento y no se le presta suficiente atención a los incentivos para desempeñar, a los incentivos institucionales o políticos para funcionar. Y hay una forma asimétrica de trabajar con un problema específico de un lugar específico, y esto requiere identificar las limitaciones al buen desempeño. ¿Por qué existen? ¿Existen por razones técnicas o existen debido a otras razones institucionales o políticas que requieren diferentes soluciones? Entonces, yo creo que cuando he visto las estrategias que utilizan los países para implementar la descentralización, a veces lo que hacen es aprueban una ley y esperan que todo el mundo la cumpla. En otros casos hay un proceso de implementación, pero está manejado, gestionado de forma centralizada y va demasiado lento. Entonces, aquí hay un abordaje estratégico que hay que iniciar. O sea, hay que comenzar con una reforma aceptable y que sea viable y aceptable políticamente, y también hay que concientizar a los ciudadanos y comprometerlos, a los ciudadanos y a los negocios también, de manera adecuada a medida que se implementan las reformas. ¿Por qué les pedimos que paguen mayores tasas a la propiedad, por ejemplo? Hay que explicar esto. Entonces, para cerrar, me gustaría a mí hacerles una pregunta. Algunas características posibles de un enfoque estratégico. Uno es identificar los puntos de ingreso táctico y la secuenciación, o sea, qué se necesita hacer primero, cuál es la limitación, cómo seguimos adelante, tenemos criterios claros para seguir adelante o es una decisión arbitraria de alguien que está a cargo. Y si es importante, entonces quizás se necesite integrar aspectos de reforma. Si uno tiene, por ejemplo, reformas que permiten elecciones más competitivas, pero los gobiernos locales no tienen recursos, o si la capacidad administrativa para gestionar estas cuestiones no son suficientes, entonces, bueno, no vamos a poder hacerlo. El segundo punto que yo incluí es tener acuerdos políticos, crear acuerdos políticos y arreglos institucionales. Entonces,
Hay que trabajar con socios que estén comprometidos y deseosos de trabajar en las primeras etapas, más que arriesgar una resistencia excesiva con actores que no estén dispuestos a colaborar. Y también hay que negociar parcialmente los puntos de inicio basados en los estándares, colocando la responsabilidad de los actores y haciéndoles hacer lo que se comprometieron a hacer. Ellos no es solamente escuchar a lo que está diciendo el funcionario de nivel más alto. Por supuesto que estas cosas pueden involucrar o comprometer a diferentes actores que van a estar cooperando, y en algunos países yo he visto instancias en las que hay algún tipo de organismo coordinador neutral o creíble para manejar el proceso. Tienen que tener incentivos para que los actores hagan lo que se supone que tienen que hacer o lo que acordaron hacer. Entonces, es importante tener mecanismos innovadores para facilitar la implementación. Algunos países hacen contratos con las ciudades. Entonces, es importante, como dije, implementar mecanismos innovadores para apropiarse y para facilitar la implementación. Entonces hay que tener la capacidad adecuada. Ese es el punto cuarto. Desarrollar la capacidad adecuada de manera apropiada. Bueno, estos son algunos puntos para concluir. Si me permiten tomar un instante más, la generalización para cómo hacer esto es difícil, porque los países son todos muy difíciles y hay variantes contextuales y ningún abordaje puede responder a todos los desafíos. Lo que necesitamos es un mejor diagnóstico que nos permita entender cómo hacer que estas reformas funcionen en un contexto específico. Bueno, y perdón por los 10 segundos de más que tomé. Gracias. Thank you, Paul. Cintia, si quieres, pasamos a escucharte a ti y luego hacemos una conversación. Gracias, bienvenida. Hola a todos, a ver si está mi presentación. Yo estoy muy contenta de poder estar acá. Vengo a decirles que yo voy a hablar sobre gestión de suelo. Y yo me imagino que para muchos de ustedes debe ser el tema menos sexy que esperan escuchar a esta hora después del almuerzo. Pero déjenme que les diga a todos los secretarios de Hacienda que están por acá, que la gestión de suelo es un tema central en los gobiernos y sobre todo locales. Todos sabemos, es una de las competencias fundamentales de los gobiernos locales en América Latina. No solo determina cómo crecen las ciudades, sino las demandas que tenemos de financiamiento de infraestructura y de servicios. La zonificación de los usos del suelo también me determina los mercados inmobiliarios y la actividad económica y productiva, y por ende también la base de recursos locales, ¿no? La base de impuestos locales. Y más aún, y a eso es el punto en el que yo voy a entrar ahora, lo que tenemos que entender es que estos instrumentos también pueden ser muy útiles para permitirnos financiar el desarrollo urbano, o por lo menos como un complemento del financiamiento del desarrollo urbano. Entonces, déjenme que les diga por qué yo puse acá este mapita. Este es un plano de ordenamiento, ¿no?, de zonificación de un municipio de Argentina. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cada vez que un municipio cambia estos colorcitos, lo cambia de residencial de baja densidad a residencial de alta densidad, de rural a urbano, está generando valor, está generando valorización en el suelo. Y lo que nos pasa en muchas de nuestras ciudades, no en todas, porque cada vez hay más innovación en estos temas, es que eso se capitaliza positivamente en el precio del suelo, pero los que se apropian de esa valorización es generalmente el propietario del suelo. Yo no quiero decir que eso esté mal, pero me parece que
existe la posibilidad, y ahora lo voy a mostrar cómo lo hacen muchas ciudades de América Latina e incluso de Argentina, que es posible captar parte de esa valorización para poder financiar justamente todas las infraestructuras y todo el desarrollo y equipamiento que decididamente un gobierno local tiene que enfrentar. Lo mismo pasa con las inversiones de infraestructura. Cuando nuestras ciudades desarrollan un BRT o desarrollan una inversión de pavimento o un parque o una situación verde, están generando valor y ese valor se capitaliza en los precios del suelo, están creando valor y es posible captar parte de esa valorización para financiar el desarrollo. Yo tengo un caso muy cómico, un poco cómico, y es que la ciudad de Buenos Aires tuvo un préstamo de 380 millones de dólares del Banco Mundial para financiar acciones de adaptación en la ciudad. Básicamente, el entubamiento de los arroyos. Los funcionarios de gobierno pensaban que en realidad estaban hundiendo dinero, o sea, lisa y llanamente, en el sentido de que estamos invirtiendo 380 millones de dólares en algo que nadie ve ni nadie se da cuenta de que existe. Cuando nosotros hicimos después una evaluación del impacto que había tenido todo eso, encontramos que el valor económico que había generado hubiera permitido repagar el préstamo. ¿Por qué? Porque había una calle muy importante, para los que conocen Buenos Aires, la avenida Juan B. Justo, que se inundaba todo el tiempo, eso cortaba la circulación por el medio de la ciudad, no permitía el desarrollo inmobiliario en un área que estaba en una ubicación central, pero que por inundarse no era tentadora para nada del sector inmobiliario. Bueno, esta situación de mejorar, de directamente evitar que se inunde, permitió que ese lugar tenga un desarrollo inmobiliario muy importante, que se pueda construir el BRT y con eso mejorar la circulación en toda la ciudad. Entonces lo que digo yo es, estas inversiones de adaptación probablemente puedan repagarse, no por lo que le voy a cobrar al contribuyente, sino por todo el valor económico que están generando en la ciudad. Obviamente que la ciudad podría haber implementado algún tipo de instrumentos de captura de valorización, pero simplemente con lo que generó en valor de predial, de impuesto predial, de alguna manera también es importante. Entonces, eso es un poco lo primero que les quiero decir y básicamente lo dice acá, 2 acciones de valorización inmobiliaria. La primera son todas las modificaciones normativas, esta que conté, cambios de uso de suelo, incrementos de edificabilidad, de ocupación, redesarrollo, las áreas que redesarrollamos también, todo ese redesarrollo se capitaliza en los valores del suelo o los cambios de densidad y todas las inversiones de infraestructura, por ejemplo, los corredores verdes, los parques, hay ejemplos en América Latina, todo lo que es saneamiento, agua y movilidad, ni hablar, es la inversión más convalidada en temas de recuperación de valor. Y acá entramos entonces, bueno, ¿qué nos está pasando a nivel local? A nivel local nos está pasando que los gobiernos locales tienen cada vez más demandas, ¿no? Y cualquiera que esté sentado acá sabe que tienen grandes demandas de infraestructura, de inversiones de adaptación al cambio climático, de vivienda, y que el espacio fiscal no solo es cada vez más reducido, sino que a su vez es bastante difícil, y hoy lo hablábamos cuando almorzábamos, la dificultad de aumentar impuestos, ¿no? A su vez el impuesto a la propiedad es un impuesto sumamente visible, acá la tenemos a Enid Slack, que puede hablar mucho más que yo de todo esto. Entonces, de alguna manera lo que vemos es que hay una estrategia por la que van, a veces en algunos lugares de América Latina hay normativa a nivel nacional, en otras hay normativa a nivel de provincias o de estados, o hay municipios que encuentran una variación innovadora sobre instrumentos convalidados que ya existían, ¿no? Y eso nos permite entonces generar una fuente de ingresos para fiscales que nos permiten ayudar o contribuir a financiar el desarrollo. Entonces, básicamente lo que tenemos es generación de valor, captura de valor y después la posibilidad de redistribuir ese valor. Ayer aprobaron acá en un municipio muy cercano de acá la ordenanza, que creo que la llamaron la ordenanza de economía urbana, que básicamente es la aplicación de una serie de instrumentos justamente para redistribuir valor y poder financiar espacios verdes en los lugares que no los tienen y mejorar una serie de cosas en la comunidad. Hay un repertorio muy amplio de instrumentos
desde la contribución por mejora hasta el financiamiento por incremento de impuestos, el TIF, ¿no? Tan conocido, que es el uso de la recaudación futura. Yo contraigo deuda, afectando el uso del flujo de fondos de mi recaudación futura, que espero que con todo este proyecto, por ejemplo, de redesarrollo, crezca. Hay muchos instrumentos de gestión estratégica del suelo, y acá Dag nos habló de cómo manejar el suelo público, por ejemplo, pero también exacciones, compensaciones, venta de derechos adicionales de construcción, etc. Yo voy a entrar en algunos. El más sencillo de todos, y que les diría que está en la normativa de todas las ciudades y todos los municipios, es la contribución por mejoras. Me tocó almorzar y conversar hoy con nuestro representante de Cuenca, y conversando con él me dice, sí, toda la vialidad nosotros la financiamos con contribución por mejoras. O sea, es el municipio, es el instrumento típico. Obviamente que el gran ejemplo ha sido Bogotá, que tiene este instrumento desde hace más de 100 años, o 102, una cosa así, que pudo recaudar una cifra que no es nada menor, supongo, para cualquier secretario de Hacienda que está por acá. Medellín también, que dentro del repertorio de instrumentos que aplica, 44% de sus ingresos corresponden a eso. La ciudad de Buenos Aires lo usó anteriormente para financiar la extensión del subterráneo en la ciudad, permitía captar valorización de aquellos que vivían a través de contribución por mejoras a cierta distancia de la red, de la nueva red de extensión del subterráneo. Entonces, un instrumento muy potente. Incluso nosotros tenemos ejemplos en Argentina de algunos que la han usado para manejar el crecimiento de la ciudad. Trenquelauquen, por ejemplo, dice, bueno, no tenemos suelo en el municipio. Bueno, ¿qué hacemos? Usamos la contribución por mejoras en las áreas de extensión, como se podría usar un reajuste de suelo, ¿no? O sea, junto a los propietarios les llevo infraestructura, les cobro la infraestructura y el cambio de uso de suelo de rural a urbano a través del aporte de lotes. Y eso hace que la ciudad se quede con una cantidad de suelo que después le sirve tanto para poner en el mercado o para construcción de vivienda social. Entonces, ese es el instrumento típico. El que sigue, y si nosotros vemos todas las ciudades de América Latina, se están verticalizando, ¿no? Hay un crecimiento un poco en expansión, y obviamente que hay que trabajar sobre eso, pero también hay que trabajar sobre el crecimiento de la densidad. De hecho, tenemos muchas indicaciones que dicen que las ciudades tienen que crecer compactas, etc. Entonces, lo que vemos es que hay un instrumento súper potente. Piensen en ese mapita de colores que yo les mostré antes, cómo estoy cambiando los usos del suelo y generando áreas de mayor densidad. Bueno, a partir, muchas ciudades lo que están haciendo tienen un plan original, arman un nuevo plan con mayor potencial constructivo. La diferencia entre ese plan original y el plan con mayor potencialidad los vende el gobierno como derechos adicionales de construcción, y eso sirve para financiar la infraestructura pública o las demandas que sean necesarias. Obviamente que el ejemplo paradigmático es el de San Pablo, con la otorga onerosa de derechos de construcción. Acá la tenemos a Camila, que es la gran especialista. Al secretario, que es el gran especialista en estos temas, y un tema que yo creo que tiene que ver con las mejores prácticas de la utilización de estos instrumentos, que es que vaya a un fondo fiduciario o lo que sea que tenga afectación específica, que esto no sea recursos que van a recursos corrientes del municipio, sino que tenga una afectación específica con distintos usos: vialidad, mejoramiento de barrios, vivienda, espacio público, conservación de patrimonio o lo que sea. Básicamente, para los que no entendieron, lo que hacemos es, tenemos una capacidad constructiva básica, vendemos el adicional de constructibilidad, y a su vez esto se fija en la ordenancia fiscal a principio de año, con un determinado valor. En Argentina, que tenemos inflación, lo actualizamos por UVAS, que es la unidad de actualización por inflación. Y una de las cosas que siempre nos dicen es, pero esto aumenta los precios del suelo. Y les digo que no, y les voy a explicar por qué. Porque cuando un desarrollador va a pagar un lote, ahora tiene que pagarle al gobierno
por esos metros cuadrados adicionales. Entonces, cuando el propietario del suelo le dice, yo te vendo el lote en tanto, el desarrollador le dice, no, hoy el valor que yo te puedo pagar es mucho menor porque yo tengo que hacer ese otro pago al gobierno. Esto se usa hoy con mucho ánimo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es un municipio de 3 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Los municipios hoy, ustedes no sé si saben, pero Argentina, el gobierno nacional se retiró en algunas cosas del financiamiento de ciertas cosas, y entonces la buena noticia es que los gobiernos subnacionales y los gobiernos municipales se están volviendo cada vez más innovadores y creativos. Y en este caso el municipio de 3 de febrero hizo su nueva normativa y empieza a cobrar estos derechos adicionales de construcción que los usa, entre otras cosas, para mejoramiento de barrios populares. Entonces, una experiencia súper interesante. Una forma innovadora de hace muchos años que tiene San Pablo de utilizar estos es los CEPAC, los certificados de potencial adicional constructivo. Yo hago una gran operación urbana, todos los derechos adicionales que se van a poder construir en ese lugar, en vez de vendérselos a los propietarios uno a uno, los pongo a la venta como certificados en la Bolsa de San Pablo, cada uno los va comprando, son negociables y permite obtener todo el financiamiento que necesito para esta gran operación urbana antes de empezar la operación. Yo tengo para financiar la infraestructura desde antes. Bueno, ni hablar que lo que ha recaudado San Pablo con los CEPAC, estos se aplican también en otras ciudades de Brasil, pero un instrumento que también es muy potente. Esto es la ciudad de Buenos Aires, que también lo hace, cobra alicuotas diferentes en distintas áreas, e invierte los fondos con distinta intensidad en los barrios con los cuales quiere llevar. Es como el objetivo redistributivo que tiene el instrumento. Capturo más en las áreas más ricas y el fondo tiene específicamente mayor implementación o mayor asignación de fondos en las áreas con menos recursos. Hay muchos otros instrumentos. Estos mismos instrumentos hoy se están de venta de derechos adicionales de construcción, se usan como transferencia de derechos de desarrollo para generar incentivos de desarrollo en distintos lugares. Sé que van a hablar de Río de Janeiro. El programa Revivir Centro de Río de Janeiro es un ejemplo de eso, ¿no? De dar incentivos a los desarrolladores donde les doy mayor potencial constructivo si construyen vivienda social o reforman vivienda social. A mí se me está acabando el tiempo, pero les cuento que hay muchos instrumentos, también el uso de suelo, y déjenme terminar un minutito con esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Un marco legal. Un marco legal claro y políticamente sostenible. O sea, lo peor que le podemos hacer al sector privado cuando estamos trabajando es cosas que van a ir y venir porque eso genera incentivos muy confusos y no funciona. Capacidad técnica, sí, es cierto, pero el municipio de 3 de febrero no es un municipio muy grande. Y hoy la tecnología nos permite cosas que antes eran más difíciles. La contribución por mejoras en algún momento era complicada por cómo estimar las valuaciones, cómo repartir. Hoy tenemos muchísima tecnología que nos puede, y de formas de hacer todo esto de una manera mucho más sencilla. Transparencia, no solo en el cálculo, sino también en la aplicación de los recursos. Esto es fundamental, la afectación a un fondo específico, que uno sepa a dónde va a ir el dinero, cómo se va a sacar, que no sean instrumentos que funcionan aislados de todo el resto de los que pasa, sino que estén integrados, ¿no es cierto?, con la planificación y todo de la ciudad. Y por último es alinear intereses públicos y privados, que para que cualquiera de estos programas funcione, tiene que tener este tema en consideración. Con eso yo terminé. Gracias, Cintia. Fantástica presentación. Thanks, Cynthia. Voy a seguir, a ver si Paul todavía está con nosotros. ¿Estás allí? Sí, estoy acá. Bueno, gracias y gracias por tu presentación. Yo creo que de cierta manera, desde dos puntos de vista diferentes, este panel tiene que ver cómo las ciudades pueden financiar mejores proyectos, planificarlos, etc.
Entonces, hablaste acerca de las reformas institucionales y nos queda poco tiempo, así que tenemos que ser muy breves. ¿Qué reforma institucional aceleraría la descentralización fiscal? ¿Cuál es la que más aceleraría la descentralización fiscal? Yo creo que si querés pensar acerca de algo que realmente haría una gran diferencia, yo creo que Cintia realmente habló de muchas cosas importantes respecto de cómo tratar problemas específicos relacionados con el ordenamiento territorial y la infraestructura. Y yo creo que el sistema de financiación de desarrollo en muchos países de desarrollo urbano es un desastre. Hay transferencias por algunos servicios, hay bancos de desarrollo municipal, hay intermediarios financieros, el sector privado, pero los incentivos en realidad no están ahí para llevar el financiamiento adecuado a los lugares adecuados. Entonces, si ustedes crean incentivos y consiguen la financiación adecuada y la llevan al lugar correcto, entonces van a estar en una posición mucho más adecuada para poder impulsar otras reformas fiscales que se requieren. Por ejemplo, si ustedes se centran en dar transferencias fiscales para desarrollar la financiación en lugares pobres y luego hacen que los otros pidan préstamos a los privados o a los intermediarios, cuando tienen que empezar a pedir préstamos van a tener que repagar, van a tener que hacer algo con respecto a recaudar el dinero para poder repagar el préstamo y operar y mantener la infraestructura que están construyendo. Entonces es complicado, en diferentes países hay diferentes sistemas, pero si alguien está interesado, yo en realidad he estado haciendo algún trabajo en este tema con la Corporación Financiera Internacional. Pero yo creo que si ustedes se están centrando solamente en las transferencias o en el impuesto inmobiliario o la captura del valor del suelo y lo relacionan con cómo se relaciona con el problema mayor de financiar las inversiones, ahí es por donde hay que apuntar. Paul, y lo fantástica de la presentación sobre instrumentos. Quizás de todos estos instrumentos, pensando en que lo que queremos discutir en este panel es cómo planificamos y pagamos para entregar mejores proyectos. ¿Cuál de todos estos instrumentos que nos mostraste, o quizás otro, piensas que es el más útil o el más efectivo en aumentar la capacidad que tienen las ciudades para ser fiscalmente independientes? Yo creo que va a depender mucho, de vuelta, es contextual, va a depender mucho del tipo de proyectos que se estén pensando o desarrollar. Una cosa es desarrollar una infraestructura de adaptación, otra es querer hacer una política de financiamiento de un BRT, otra es corredores verdes que me permitan también entrar a este tipo de proyectos de financiación o renovación de todo un área. Lo que me parece es que hay muchos países de América Latina que ya tienen toda la infraestructura normativa para poder hacerlo y que en realidad muchas de estas tienen muchas oportunidades perdidas, por decirlo de alguna manera. Otros países no, y uno ahí lo que ve es, bueno, ¿cómo podemos encontrar la forma de poder trabajar sobre eso? De todas formas, creo que vale la pena que los gobiernos locales empiecen a pensar en estos temas si no lo han estado pensando y de hecho eso les va a aumentar seguramente la capacidad de repago de los proyectos que puedan llevar adelante. Y vuelvo, van a ser específicos a cada uno de los proyectos que yo había dicho, ¿no? Formular proyectos que sean bancables, ¿no? Y formular proyectos que sean bancables no es solamente formular proyectos que sean buenos, sino que puedan tener la capacidad de repago, ¿no? Y bueno, y estos instrumentos, todo el repertorio. Hay ciudades que son fantásticas en usar todo este menú de instrumentos y hay otras que van por algunos de ellos que les ayuda a conseguir estos objetivos. Muchas gracias. Estamos un poco tarde en la agenda, así que les agradezco mucho a los dos por las excelentes presentaciones. Me podría quedar aquí conversando con ustedes por mucho rato, pero tenemos que seguir la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias.